Muy buenos días, mis queridas hermanas. Estamos aquí nuevamente y como si nada, terminando ya casi el mes de abril y con él este estudio que hemos tenido en este mes de la doctrina del Hijo y la lectura y estudio del el Evangelio de Juan. Muy bienvenidas todas y qué lindo empezar una semana más y poder ver que el Señor ha estado siempre con nosotros, cuidándonos y ayudándonos en todo. Así que para comenzar vamos a orar y vamos a pedirle a mi hermana Trini, por favor, si puedes orar. Padre, en esta mañana estamos muy agradecidas contigo, Señor, porque nos permites estar juntas en honor a ti, Señor. Ujú, De veras que estamos iniciando una semana, Señor, en la que queremos reconocerte, ujú. entregarte a ti, Señor, el primer lugar en nuestras vidas. Y, Señor, adorarte también, Señor, por el privilegio de tener tu evangelio, Señor, por el Amén. privilegio de conocerte, por el privilegio de llegar libremente delante de ti por medio de Jesucristo. Ujú, Gracias, Señor, por esta reunión, Señor, este día en el que nos permites estar juntas. Oramos, Señor, por cada una de nosotras, que podamos tener un tiempo de bendición y por cada una de las hermanas y amigas que van a escucharlo por Facebook también, Señor, que ujú, tú puedas bendecir a cada una y que podamos crecer, Señor, delante de ti. ujú, Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia nueva cada mañana, Señor, y porque ujú. podemos, como hijas tuyas, presentarnos ante el trono de tu gracia para alcanzar ese oportuno socorro, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén. Gracias, Trini. Bueno, como les dije, ya casi terminamos el Evangelio de Juan. En este día solo nos quedaron los últimos tres capítulos, 19, 20 y 21, para compartir lo que algunas de ustedes, pues, les llamó la atención. Y luego, pues, les dije, empezamos con los otros nuevos días con el devocional que es sobre las señales que el Señor hizo. Espero que todas hayan estado viendo también eso. Hoy vamos a hacer un repaso de eso también al final del estudio, pero quiero que comencemos con lo que aprendimos, lo que para algunas de nosotras fue impactante de volver a leer el Evangelio y lo que pudimos ver. Entonces le voy a pedir a mi amiguita, a mi amiga Marelvi, bienvenida Marelvi, que nos compartas qué te dio el Señor a ti en el capítulo 19. Recuerden que es una cosa pequeña, pero fue algo que a ustedes el Señor les dio de una manera especial. Ok, amiga. Bueno, buenos días, hermanas. Qué gusto poder estar con ustedes otra vez y de veras cómo se pasan los días, pero qué maravilla el saber que podemos abrir la palabra cada mañana allí en la intimidad con Ujú, el Señor y saber que algo bueno, algo nuevo tiene el Señor para nosotros. A veces es un reto que sentimos grande, pero gracias a Dios por los retos, porque esos son los que nos ayudan a crecer. Y bueno, la verdad es que el capítulo 19 de Juan es un capítulo bastante largo, bastante amplio, pero nos habla precisamente del tiempo más difícil que Jesucristo como hombre vivió, que fue el enfrentarse precisamente a la crucifixión, el venir a cumplir el propósito por el cual había sido enviado desde el cielo. Y ujú, entonces es un capítulo difícil. Y francamente, hermanas, si quisiéramos estudiarlo todo, nos tardaríamos semanas, ¿verdad? Pero como dice la hermana Almita, hablar de lo que más nos llamó la atención. Y una de las cosas que a mí me captaba la atención desde el principio fue la situación que Pilato como gobernante tuvo ante la petición de Jesús de ser crucificado. Es decir, él no fue quien lo buscó, él no fue quien lo trajo preso, fueron los suyos, ¿verdad? Fueron los suyos los que lo trajeron y eso hace que se cumpla la palabra de que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y fueron los suyos los que vinieron y lo entregaron y lo empezaron a acusar. Y claro, como Pilato en parte no entendía ni tampoco quería entender del todo el asunto religioso, el trasfondo de los judíos. Él simplemente estaba escuchando lo que los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley estaban exponiéndole delante de él cuando Jesucristo fue traído.
Pero una de las cosas que de verdad me llamaba a mí la atención fue su reiterada actuación, como diciendo, yo no tengo vela en este entierro, decimos en muy mexicano, ¿no? Yo no quiero meter las manos aquí, ustedes son los que están acusando, ustedes son los que están señalando, ustedes son los que están pidiendo incluso que el Señor Jesús sea entregado. Y es que a veces, hermanas, esa es una situación que nosotros hacemos reiteradamente, es decir, no tomamos responsabilidad sobre ciertas acciones y queremos deslindarnos de toda culpabilidad, de toda decisión, echándosela a otros. Y francamente, consciente o inconscientemente, Pilato está permitiendo que esto se cumpla. Obviamente, nosotros entendemos que el plan del Señor iba dirigido a la muerte y crucifixión del Cordero Pascual, es decir, el propósito del Señor era venir a morir el justo por los injustos, ¿verdad? El que era santo por los pecadores. Pero Pilato simple y sencillamente se hizo a un lado. Él no quiso asumir responsabilidad. Y una de las cosas es que en muchas ocasiones él expresaba, yo no encuentro delito en este hombre, yo no encuentro delito en este hombre, yo no encuentro delito. Y ¿saben qué? Él no tuvo el valor, porque finalmente pues era una autoridad, ¿no? Pero él no tuvo el valor de decir, no, no lo vamos a crucificar, no va a pasar más adelante esta situación, simple y sencillamente porque tuvo temor al mismo pueblo judío. Él les temía, aunque estaba como su gobernante, representante del gobierno romano, pero él les temía a los judíos. Y en este asunto de temas religiosos él no se quería involucrar, pero yo estoy convencida de que el Señor estaba tocando el corazón también de Pilato y había un temor sobre un ser divino y él estaba no haciendo nada. Y yo creo que esto nos debe llevar a pensar que a veces nosotras, hermanos, no hacemos nada y eso también nos hace culpables. Culpables porque no tomamos acción en lo que teníamos que hacer. Y pensando en nuestro diario vivir, a veces escuchamos pláticas, digo, ahorita que estamos tan encerradas con lo de la pandemia, ¿verdad? En algunos lugares más que en otros. Acá, de veras, en Canadá estamos súper encerrados. Ha sido terrible esta última vez, otras 4 semanas de encierro total. Estamos y bueno, ha sido tremendo. Pero cuando la cosa era más normal, estábamos en la calle, en el supermercado o a lo mejor con las mamás de los chicos en la escuela, perdón, y empezábamos a oír que hablaban de alguna manera de temas espirituales. ¿Y nosotros qué hacemos? Calladas, ¿verdad? Sin hablar nada. Y a veces decimos, ay, saben que yo en ese tema no me quiero meter porque, como dicen en mi rancho, de religión y política, mejor no discutir para no entrar en controversia. Pero ¿saben qué, hermanas? Ustedes y yo fuimos llamadas por el Señor, somos sal de la tierra y luz de esta tierra y estamos llamadas a brillar y a salar. Y cuando hablo de salar es que a lo mejor vamos a caer mal, ¿verdad? Que cuando la sal cae sobre una herida, duele, cae mal, pero es necesaria. Y esto que era necesario que Pilato hiciera, simple y sencillamente se abstuvo. Entonces, una de las enseñanzas prácticas que a mí este capítulo me trae es no tomar la misma actuación que tomó Pilatos. Cuando sea necesario decir no. Cuando sea necesario defender al justo, defenderlo. Hermanas, y vamos a caer mal. El Señor Jesús cayó mal porque era justo, porque era puro, simple y sencillamente porque era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero necesitamos nosotras como sus hijas hablar cuando es necesario hablar y claro, callar también cuando es necesario callar, pero no seamos como Pilato, que él en su ser decía, no hallo ningún delito en él, no hallo ningún delito en él, no hallo, pero al final dijo, bueno, ustedes hagan como quieran. Y al decir, ustedes hagan como quieran, él quiso deslindarse de la responsabilidad, pero al final lo que hizo fue ceder esa autoridad, es decir, yo no lo hago, háganlo ustedes. Entonces, en este sentido, dio paso a que se llevara a cabo la crucifixión del Señor. Y más adelante, cuando empiezan a preguntarle a Jesús, ¿verdad? El Señor, la actitud del Señor Jesucristo, callado, enmudecido,
se burlaban, le lisonjeaban, le levantaban falsos, y su actitud no era de defensa. Y también eso, yo creo que como mujeres nos debe hacer pensar en que muchas veces nosotros estamos en una actitud muy a la defensiva y apenas nos empiezan a decir, ay, mi alma, y ya estamos ahí, ¿verdad? Como gatos arañando. Tenemos que ser más como el Señor Jesús, más pacientes, más dóciles, más humildes, más calladas. Y no importa si se nos está acusando de algo verídico o no. En este caso, obviamente, al Señor Jesucristo se le estaba acusando de algunas verdades, pero tergiversadas, ¿verdad? Bueno, es que él se dice el rey, ¿no? Y incluso otra de las cosas que aquí se cumple, ¿verdad? Que cómo se escribe en el letrero, este es el rey de los judíos, y las autoridades le dicen, no, es que no tienes que escribir eso, tienes que escribir, él dice que es el rey de los judíos, y él dijo, lo escrito, escrito está, y se cumple otra vez la palabra del Señor, ¿no? Ya estuvo, yo ya lo escribí, y así se queda, y él es el Hijo de Dios, él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero volviendo a lo que decía yo, hablar, hermanas, cuando necesitamos hablar, pero también callar como lo hizo el Señor. Y muchas veces a nosotros se nos han levantado falsos y esto duele. Cuando se nos levantan falsos, duele, mis amadas. Pero también cuando se habla de las cosas que estamos haciendo, que al mundo y a los que están en el mundo, a los que son carnales, ¿verdad? No espirituales, no les gusta, también abren su boca y hablan en contra de nosotros. Y en este sentido, nosotros tenemos que aprender a ser como el Señor, que enmudeció y no abrió su boca. Y también me hacía esto pensar un poco en lo que el Mateo dice, ¿no? Bienaventurados sois cuando os levanten falso testimonio contra vosotros, mintiendo. Y muchas veces cuando alguien miente, ¿verdad? O dice verdades a medias, lo primero que hacemos es reaccionar. Hermana, si yo estoy hablando por mí, el Señor es lo que me habló a mí, ¿verdad? Reaccionamos y nos queremos defender y todo. Saben que dejemos las cosas en las manos del Señor. Jesucristo, como Hijo de Dios, dejó todo en las manos del Señor. Y al final, lo único que sucedió fue el cumplirse la perfecta voluntad del Señor. Y bueno, todo el pasaje es un pasaje realmente básico en nuestra fe cristiana, porque nos muestra lo duro de la crucifixión, de la muerte del Señor Jesús, de su agonía en sus últimas horas de vida, ahí colgado en la cruz, y aún ahí estando en la cruz, intercediendo por los suyos, velando por los otros. Incluso me hace pensar, ¿no? Cuando habla con Juan y le dice, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, cuidando hasta de los detalles de aquellos que son suyos y que están siendo lastimados por esta situación. Así es que, bueno, básicamente, hermana, no quiero tomar mucho tiempo. Almita dice que tenemos que hablar poquito, así es que también estoy aprendiendo a hablar poquito. ¿Cómo no? Muchas gracias, Marelvin. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, había demasiado ahí, realmente. Bueno, vamos con el capítulo 20 y ahí tenemos a nuestra hermana Helen. Hermana Helen, si puede encender su micrófono y compartir, por favor. Excelente, hermana. Gracias. Este capítulo 20 es bien interesante también. Yo voy de versículo en versículo. En el primer versículo, María Magdalena quería ungir el cuerpo de Jesús con especies y aceites para perfumarlo, expresando su amor y devoción hacia él. María amó mucho a Jesús porque él le había liberado del poder de Satanás y le había dado una vida nueva. Se asustó cuando vio la piedra grande quitada del sepulcro y corrió a buscar a Pedro y a Juan. Y ahí en el versículo 2, el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, es Juan. Pedro y Juan estuvieron juntos. El doctor McGee piensa después de la repudiación de Pedro, Juan, el menor de los discípulos,
tomó a Pedro para ofrecerle su amistad. En el versículo 5, juntos corrieron al sepulcro, el menor corrió más aprisa y quedó ahí afuera, pero Pedro, como siempre impulsado, él entró. Juan bajó a mirar y vio los lienzos puestos allí. Hay 3 versículos que el verbo ver es diferente. Aquí en el versículo 5, ver significa percibir y entender. En el versículo 6, donde vio Pedro, era como en un teatro. Pero en el versículo 8, donde Juan vio, significa saber y creer. Entonces, él supo lo que había pasado. Bueno, a veces leemos una porción en la palabra, pero no entendemos bien hasta que el Espíritu Santo nos ilumina. Pedro y Juan no entendieron, aunque Jesús ya les había dicho de su resurrección. María Magdalena quedó junto al sepulcro llorando. Cuando ella se inclinó para mirar dentro del sepulcro, vio a 2 ángeles. Ella lloraba porque amó a Jesús, pero no creyó que Jesús había resucitado. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Y cuando dio la vuelta, vio a Jesús afuera, pero no lo conoció hasta que él le llamó por nombre. En el versículo 17, Jesús le dijo que no le agarrara porque no había ascendido al Padre. Pensamos que el propósito fue para presentar su sangre al trono de Dios. Y en el versículo 18, María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos que ella había visto al Señor. Ese mismo día en la noche, Jesús apareció a los discípulos, aunque las puertas estaban con llave. Noten que el mensaje fue paz a vosotros. Esta es la paz que viene de la justificación por fe a través de nuestro Señor Jesucristo, quien nos da paz con Dios. Luego les ofreció tocar sus manos y costado. Esto fue otra paz aquí. Fue la paz de redención, paz con Dios, como la descripción en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. En Mateo 11:29 es otra paz. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Es la paz de los que están en comunión con Dios y están haciendo su voluntad. La redención ya fue consumado. Él dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. En el versículo 22, habiendo dicho esto, les sopló diciendo, recibid el Espíritu Santo. Estos hombres fueron regenerados. Jesús sopló en ellos vida eterna, dándoles el Espíritu Santo. Esto les sostendrá por el intervalo entre su ascensión y la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando serían bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Después de una semana, esta vez estuvo Tomás Dídimo con los otros discípulos. Jesús apareció con el saludo, paz a vosotros, y le invita a Tomás tocar con su dedo a sus manos y meter su mano en su costado. Pero Tomás solo pudo responder,
Señor mío y Dios mío. Ujú, Mire, hermanas, hay una bendición especial sobre nosotros que creemos la evidencia de la muerte y resurrección de Cristo. Y así cierra este capítulo. En los versículos 30 y 31 está el propósito porque Juan escribió el libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. amén. Qué maravilloso para nosotros, aunque no le hemos visto con nuestros ojos, pero hemos creído en él y eso es lo que cualquiera puede y debe de hacer. Gracias. Gracias, hermana. Muchísimas gracias. Sí, estos últimos capítulos son llenísimos de tanta cosa. Muchas gracias. Ok, Ceci, bienvenida. Quiero que por favor entonces nos compartas lo que el Señor te dio en el capítulo 21. Enciende tu micrófono, por favor, querida. Ceci. Bueno, Ceci, no sé si vas a estar disponible al fin o qué te pasó, amiga. Pero entonces, el tiempo nos está corriendo. Ok, ahorita creo que sí. Tienes que poner, ahorita, ahí estamos. Bien, Ceci. Hola, ¿me Hola, Ceci. escuchas? Sí, ahorita te Ani, escuchamos. perdón, pero no, disculpa, no sabía que a mí me tocaba el capítulo 21. Ah, bueno, entonces está bien, no te preocupes. No estoy lista, discúlpame. Perfecto, no te preocupes. Tenemos siempre un backup. Ok, hermana Trini, por favor, entonces, si nos puedes compartir. Está bien, creí que te había mandado a decir, es que todo se me olvida. Ay, perdona, es No, que he está bien, estado bien querida, no te ocupada que no preocupes. he visto, entonces. No te preocupes, Trini lo va a hacer. Vamos, Trini. Bueno, sí, no sé, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, el capítulo 21 ya es el cierre, ¿verdad? De Ujú. la narración del Evangelio. Y pues a mí bueno, yo me identifiqué mucho con lo que los discípulos hicieron en ese sentido, porque ya ellos estaban esperando, ¿verdad? Ya Jesús ya había muerto, había resucitado, y ellos estaban esperando a ver qué iba a pasar. Pero en eso de estar esperando y esperando, a veces los seres humanos, pero yo por naturaleza no somos como muy pacientes. Entonces se levantó Pedro y dijo, me voy a pescar. Y los demás dijeron, pues nos vamos nosotros contigo, ¿verdad? Y yo me puse a pensar cuántas veces nos sucede lo mismo a nosotros. En lugar de mantenernos en la espera de lo que Dios nos va a decir o lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Yo lo digo por mí, como dijo Mariel, me estoy identificando yo, a mí, cómo me cuesta esperar, esperar lo que Dios va a hacer. Cuando estoy pasando por una situación difícil, ¿verdad? Cuando estoy, bueno, ellos estaban tristes por lo que había sucedido, el sufrimiento de su maestro, de su Señor y todo eso. Entonces, ay, bueno, voy a ver si le subo un poquito de volumen, a ver si me escuchan mejor. ¿Ahora? Sí, sí. Gracias. Bueno, entonces decía que, y el discípulo dice a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor, o sea, después de que ya ellos andaban pescando y no pescaron nada toda la noche, se dan cuenta como nosotros mismos nos frustramos por nuestras propias decisiones, lo mismo le sucedió a los discípulos. Ellos, en lugar de quedarse esperando a su Señor, ahí adorando, en comunión espiritual, no, vamos a pescar, y se fueron y no pescaron nada, o sea, todo fue fructífero. Pero cuando reconocieron a Jesús, yo me imagino qué vergüenza deben haber sentido. O sea, nosotros, en lugar de estarnos aquí esperándolo, nos fuimos. Pero a mí me encanta el Señor. Como el Señor dice,
preparó el desayuno para ellos. En esta versión que yo tengo ahorita, dice, cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Qué rico. Y traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, le dijo, porque ya después él sí les dio, ¿verdad? Sí. A dónde echar la red y cómo pescar y eso. Ay, de verdad que a mí me hace pensar mucho en cómo nos hace falta permanecer en las cosas espirituales. Otra vez lo digo por vida, quizás usted no tenga la misma situación en su vida, pero a mí sí, me hace falta quedarme, esperar en el Señor, lo que Él va a hacer, lo que Él va a mostrar, lo que Él va a decidir, pero aún en mi desajuste, ¿va? De hacer cosas y tomar decisiones, Dios siempre está ahí. Amén. Y Jesús lo estuvo para sus discípulos y lo está para nosotros también. Y para cerrar, quisiera mencionar, bueno, el final aquí dice, Jesús le preguntó a Pedro, ¿verdad? Ustedes saben, Pedro le había negado 3 veces y Jesús 3 veces le preguntó cuánto lo amaba. Y para mí no es como Pedro lo que hizo, no, cualquiera puede hacerlo, ¿verdad? Y nosotros le negamos muchas veces. Quizás no decimos, no, yo no lo conozco, pero con nuestros hechos le negamos tantas veces y de tantas maneras. Pero el Señor, el buen Señor, siempre está ahí. Amén. Y nos quiere levantar, así como lo hizo con Pedro, ¿verdad? Ya Pedro al final le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, le dijo la tercera vez que se lo preguntó. Y yo creo que nosotras, igual que Pedro, podemos identificarnos. Aunque le negamos, aunque tomamos decisiones apresuradas muchas veces, le amamos. Amén. Y ese es nuestro buen Señor, el que nos perdona, el que nos levanta, el que nos da nuevos ánimos y el que nos motiva. Bueno, una cosita más que quisiera mencionar yo de este capítulo es que Jesús le dijo a Pedro algo que quizás no mucho nos gusta a los seres humanos, y es que cuando el tiempo pasa, nuestras fuerzas decaen, otros van a tomar decisiones por nosotros. Y por eso es tan importante que mientras podemos hacerlo nosotros mismos, podamos hacerlo para Él, podamos tomar decisiones espirituales. Así que, hermanas, si usted padece lo mismo que yo, de no tener mucha paciencia, hagamos fuerzas en el Señor y esperemos lo que Él va a hacer. Cómo nos va a sacar de esa situación, cómo se va a manifestar para enseñarnos, cómo, bueno, Él es Dios. Y Él tiene tanta gama de opciones de mostrarnos su amor y su poder. Así que gracias al Señor por su palabra. Así es. Muchas gracias, Trini. De veras que la palabra del Señor siempre nos enseña cosas nuevas, ¿verdad? Y estamos iguales. Todo lo que han compartido es cierto. Dice, esto es lo que a mí me dijo el Señor. Pero creo que para muchas fue lo mismo que nos dijo, ¿verdad? De otra manera, tal vez lo vimos, pero al oír la explicación y lo que nuestras hermanas compartieron hoy, pues podemos decir, estoy ahí también. Así que muchas gracias por su participación, hermanas, y pues seguimos aprendiendo. Y vamos a tomar este tiempo para estudiar entonces un poco más sobre nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, y vamos a tener la última clase entonces de doctrina de lo que hemos estado aprendiendo en estos días. Entonces déjenme compartirle la pantalla aquí y escuchemos lo que don Gerardo va a decir. Hoy he amanecido bien respetuosa aquí. Don Gerardo va a compartir. Pues que sea de bendición y anotar, hermanas, anotamos. Yo tengo anotado un montón de cositas que no había anotado antes. Pues aquí vamos. Primero. Ya por varias semanas, hermanos, con una interrupción ahí del año nuevo, hemos estado viendo estas doctrinas fundamentales de nuestra fe. Empezamos por donde se debe comenzar, con la doctrina de la Escritura y también la doctrina de Dios. Habíamos mencionado que dentro de la doctrina de Dios reconocemos que la Escritura misteriosamente nos habla de un Dios que es un Dios trino, un Dios que se manifiesta eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además de eso, comenzamos hablando de la doctrina del Padre, como Padre que es, como Dios que es,
Y después de esto hablamos de la doctrina del Hijo, la doctrina de nuestro Señor Jesús. Leímos el párrafo que se encuentra en nuestra declaración de fe, la declaración sobre Dios el Hijo, y dijimos, entre otras cosas, que particularmente esta doctrina es central. La doctrina del Señor Jesucristo es central. Todas las doctrinas son importantes, las que aparecen aquí, pero la doctrina del Dios el Hijo es especialmente importante porque es a través de Jesús que conocemos todo lo demás. Por ejemplo, sabemos que hay un Dios trino porque Jesús vino y nos habló de su Padre, a quien trata con tanta intimidad y a quien también lo coloca en un mismo nivel como Dios. Creemos en la doctrina de la Trinidad por Jesús principalmente, porque es Jesús quien nos habla de un Padre y nos habla de un Espíritu que también tienen la misma calidad, condición y dignidad de Dios. Y si somos sinceros, vamos a pasar por cada una de nuestras doctrinas cristianas, cada una de las doctrinas más importantes de nuestra fe encuentra su explicación, su definición y su apoyo central en la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que necesitamos dedicarle mayor tiempo al Señor Jesús, a la doctrina del Señor Jesús. Es a través de Él que conocemos a Dios Padre, es a través de Él que el Espíritu Santo tiene relevancia y tiene aplicación para nosotros. Es porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo que el Espíritu Santo se nos ha entregado, y así todas las otras doctrinas en realidad. Pues yo voy a tratar de hacer eso en las demás doctrinas, recordarles que es por Jesús que creemos de tal manera acerca de la salvación, que creemos en la salvación de tal forma por Jesús. Creemos inclusive en una doctrina tan, si quisieran ocupar ustedes la palabra así, un tanto tosca, un tanto simple, en lo feo de la doctrina del pecado, lo creemos en la seriedad del pecado por nuestro Señor Jesús y por lo que Él tuvo que enfrentar en la cruz. La cruz del Señor Jesucristo nos habla de la seriedad y de lo feo del pecado. Y otra vez, así con todas las otras doctrinas que tenemos en la Biblia, la doctrina del hombre, de la humanidad, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, e inclusive la doctrina de los ángeles. Son doctrinas que se definen y se entienden mejor y reciben su mayor base por la persona del Señor Jesucristo. Hoy entonces, en nuestra breve clase de hoy, vamos a ocupar un poquito para hablar siempre del Señor Jesús y tomar esta como la tercera y última clase sobre el Señor Jesús, y realmente podríamos seguir hablando de nuestro Señor, pero en virtud de que tenemos que hablar de otras doctrinas, consideramos esta la última clase relacionada con la cristología, la doctrina de Cristo, la doctrina de Jesús. En el párrafo que ustedes tenían y que compartimos con ustedes la vez pasada, leímos varias cosas sobre lo que es este asunto del Señor Jesús. Espero que lo recuerden bien ustedes, y si no, voy a tratar de colocarlo una vez más en nuestro compartir de página. Permíteme un momentito, estoy buscándola aquí, que siempre por alguna razón se nos pierde. La página esta que debemos compartir con ustedes. Déjenme ver si estoy ahí en lo correcto. Creo que sí, ¿verdad, hermanos? Ahí están viendo el documento, creo yo.
documento de Dios el Hijo. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos, o estoy...? Todavía no es visible. No lo puedo ver. No es visible todavía. Muy bien. Dejémoslo así, entonces déjenme leerle algunas de las partes que habíamos comentado con ustedes, de esa parte que tiene que ver con Dios el Hijo. El párrafo nos habla de la encarnación de Dios el Hijo. Nos habla de la importancia de Jesús y de Dios encarnándose, haciéndose uno de nosotros. Cristo, el Hijo eterno de Dios, se encarnó, dice el párrafo. Eso es lo primero que usted y yo debemos recordar. Jesús es importante porque nos muestra a un Dios que ama tanto a su creación que decide hacerse uno con su creación. Se encarna, se hace uno con nosotros. Él no es el Dios lejano, ama a su creación. La creación no es mala por sí misma. Ha sido afectada por el pecado, pero no es mala. De hecho, Dios la ama tanto que la quiere redimir y salvarla desde adentro, y por eso se hace uno, se hace carne con nosotros otra vez. Dentro del párrafo también se menciona el hecho de que nuestro Señor Jesús creció como todos los seres humanos, sin pecado, por supuesto, y fue obediente. La característica principal de nuestro Señor Jesucristo en relación con Dios es que fue un hombre obediente a su Padre. Y esto nos habla de que Dios, al revelarse y al revelarnos a nosotros, al comunicarnos a nosotros cómo Él nos mira y cómo Él quisiera que le respondiéramos a Dios, esa manera la encontramos en Jesús, en la obediencia del Señor Jesús. Obediencia que nunca es parada, ni siquiera en el momento de la muerte. Ustedes recordarán eso. En el momento de la muerte, el Señor Jesús está orándole a su Padre. En ese momento, cuando le recuerda, inclusive Juan 17, recuerdan ustedes, Jesús le recuerda o nos recuerda a nosotros que Él tiene la misma gloria que tiene el Dios el Padre, y sin embargo se sujeta a la voluntad del Padre. Este hombre obediente, el hombre debería ser, en primer lugar, el ser humano debería caracterizarse por este espíritu de obediencia al Dios del Señor Jesucristo, y no como lo que frecuentemente es el rebelde, el desobediente, el que se quiere apartar. Jesús nos da una excelente lección sobre esto. La obediencia del Señor Jesús hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2. Y el tercer elemento de este párrafo que se nos enseña aquí es el elemento de la cruz. Otra vez, dentro del mensaje que predicamos, hermanos, el mensaje que enseñamos, el mensaje que la Escritura nos dice que debemos creer, la enseñanza sobre Jesús no nos serviría de mucho si no habláramos de la cruz del Señor Jesús. Hay muchas personas que quieren hablar de Jesús y que les interesa hablar de Jesús como un sabio, como un filósofo importante, si ustedes quieren, pero cuando se llega a la cruz, muchos simplemente abandonan a Jesús como lo hicieron todos sus discípulos. Abandonar a Jesús en frente de la cruz, porque no le encuentran razón. Y de acuerdo con la Escritura existe una razón. Jesús va a la cruz, y va a la cruz en obediencia, por supuesto, aunque le cuesta, aunque suda, aunque llora, aun cuando ora, clamándole a Dios. Dice el libro de los Hebreos que Jesús le clamó a Dios en la cruz porque sentía obviamente lo que le estaba sucediendo, la vergüenza de estar puesto en una cruz, tratado como un
impío, como un criminal despreciado por todo el mundo, por todos los hombres despreciado. Así lo pinta también Isaías 53. Eso, hermano, ni usted ni yo lo podemos entender, porque Jesús, siendo el que es el Santo de Dios, en quien no hay mancha, de acuerdo al mismo testimonio de toda la Escritura, que se le trate de esa forma debería ser una experiencia psicológica horrible para nuestro Señor Jesús, y con todo va ahí, va a la cruz porque Él sabe, de acuerdo con los evangelios, Jesús sabe que ir a la cruz significa pagar el precio que se debe pagar por la salvación de aquellos que quieren seguir a Jesús. En la cruz, Jesús recibe el castigo que usted y yo deberíamos recibir, pero Él lo hace de buena voluntad, sujetándose a su Padre y pagando por nosotros en la cruz. La cruz es necesaria, dice la Escritura en varios contextos, porque en ella se nos da a conocer al Dios que por un lado es un Dios justo. El pecado no es cosa sencilla, no es simplemente ignorancia, no es simplemente un error del ser humano, no. El pecado es una falta gravísima, es desobediencia, es, para ocupar algunas de las palabras que la Biblia Reina Valera ocupa y que a veces nosotros ya no más ocupamos, palabras como prevaricación, por ejemplo, transgresión, por ejemplo, son palabras que hablan de seres humanos que quieren ir en contra de Dios y que se oponen a Dios y que luchan contra Dios y que si Dios se le apareciera quisieran matar a este Dios. Los seres humanos somos esos, y sin embargo el Señor Jesús, para borrar esa enemistad entre Dios y el hombre, decide apropiarse de la cruz porque Dios así lo quiso. Y Dios quiso, dice, el amor de Dios ha decidido poner en Jesús el castigo que usted y yo merecíamos. Jesús lo apropia, lo vive, y este es el mensaje que predicamos, que aún mereciendo nosotros el pecado, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que en él la justicia de Dios se cumpliera. Pero la cruz tiene otra dimensión, no solo la justicia de Dios, porque Dios es justo y no puede hacerse el desentendido ante el pecado. También la cruz manifiesta este lado bueno de Dios, la bondad de Dios. Dios no simplemente está castigando a otro por no castigarme a mí. Algunos que no entienden la cruz dicen que ¿cómo es posible que Dios pueda castigar a otro y no castigar al verdadero culpable, que sería el ser humano en general? Pero es que Dios no está castigando a otro. Si ustedes se fijan en lo que hemos dicho ya, porque la Biblia lo dice, Jesús es Dios. Y en cierta forma, tenemos que decirlo así, Dios se está castigando a sí mismo. En lugar de castigarnos a nosotros, decide Él castigarse a sí mismo por nuestra salvación. El amor de Dios consiste en esto, en que en lugar de castigarnos a nosotros, y ya que su carácter no puede dejar pasar el pecado, alguien, hermanos, miren, en mis clases de teología recuerdo varias veces a algunos estudiantes haciéndome la pregunta, bueno, pero si Dios es amor, ¿por qué no simplemente nos perdona? ¿Por qué no simplemente deja pasar el pecado, se olvida de nuestro pecado? ¿Por qué no simplemente se hace el desentendido y hace que todo el mundo sea feliz? ¿Por qué no? Y entonces, a la luz de la Biblia, les tengo que recordar una vez más que lo que la Biblia me enseña sobre el Dios verdadero es que Dios no es igual que nosotros, que el Dios de la Biblia es un Dios justo
Y cuando se habla de que Dios es justo, todo el universo refleja esa justicia, esa moralidad, esa forma de funcionar, y que Dios no puede negarse a sí mismo. No le puede pasar a Dios lo que a usted le pasa. Por ejemplo, yo como pastor también en algunas iglesias le hablo a algunos papás que son lo que en El Salvador llaman, no sé si en los otros países de Latinoamérica ocupan la misma terminología, alcahuetos o alcahuetes, ¿no? Con sus hijos. Cuando un hijo a quien amo mucho, porque lo amo mucho, me hace algo malo, alguna malcriadez, alguna falta de respeto, me grita, por ejemplo. Algunos llegan hasta pegarle al papá o a la mamá, por ejemplo. Algunos los ofenden. Algunos hacen otras cosas increíbles y el papá o la mamá alcahueta, como los ama, simplemente se hacen el desentendido, se hacen los desentendidos y no quieren, su niño sigue siendo siempre bonito, el niño bonito, el que no hace nada mal. Todo el mundo sabe que este fulanito, fulanita es el gran picarazo y el gran mala gente que es, excepto la mamá y el papá. Nos hacemos del ojo pacho, decimos en El Salvador. Y nos negamos a nosotros mismos en el sentido de pasar por alto la falta de nuestros hijos y pensamos que eso es ser amoroso. Pero Dios no es así. Dios es un Dios justo. Dios no puede negarse a sí mismo. Si Dios es un Dios justo y no puede negarse a sí mismo, el pecado debe tener consecuencias. Y Dios va a encargarse de eso. Dios no se puede hacer del ojo pacho. Dios no es alcahueto. Dios no va a decir, pobrecito, es que yo lo quiero mucho, aunque sea un gran picarazo, que se venga y va a estar bien conmigo. No, Dios no es así. La Biblia dice, Dios no se puede negar a sí mismo. Pero por el otro lado, Dios no solo es justicia, sino también es amor. Y es amor inmenso, infinito. ¿Cómo entonces resuelve este gran dilema del ser humano? El ser humano que lo ha ofendido, el ser humano que lo ha querido matar y lo mató hace 2000 años en la persona de su hijo. ¿Cómo lo salva? ¿Cómo lo ayuda? Sin negarse a sí mismo. La cruz del Señor Jesús es el testimonio más grande de un Dios que por un lado es justo. Él no va a decir que alguien es inocente cuando es culpable. Los seres humanos somos culpables de pecado, todos. Le hemos ofendido, merecemos la muerte, merecemos el infierno, merecemos la separación eterna de Dios. Dios lo afirma, sí, deberíamos irnos todos al infierno, aunque eso suene raro, ¿verdad? Váyase al infierno. A todos nosotros nos correspondería bien esa frase. Vayámonos al infierno, hermanos. Y si Él nos mandara al infierno, estaría siendo justo, realista. Pero Él nos ama. Y al decirnos que somos injustos, pecadores y que merecemos el infierno, en su gran sabiduría y en su gran amor, hecho que Jesucristo, que es Dios, que es el Hijo de Dios, se haga uno de nosotros. Y Jesús, como Hijo suyo, nos reemplaza, nos toma el lugar. Y Dios nos dice, no los quiero castigar, pero tengo que castigar el pecado. Y castiga el pecado de la humanidad en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que aquellos que creen en Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. La importancia de Jesús, hermanos, el cristianismo sin Jesús no hay un Dios de amor.
y no hay un Dios de justicia. El Dios de la Escritura desaparece sin el Señor Jesús. Pero la cruz no es la última palabra, dice el párrafo que hemos estado leyendo en el documento que les entregué a los hermanos de la iglesia. Si usted está interesado en ese documento, escríbame, se lo puedo mandar y puedo decirle dónde lo baje. Porque el documento dice también que después de la cruz, Jesús resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado, dice el párrafo aquí. Y tenemos certeza de que esto sucedió. La resurrección es prueba de que Jesús fue aprobado por Dios, pero también es prueba de que Dios ama la creación física. Cuando muramos, miren hermanos, y vamos a seguir insistiendo en esto en nuestras próximas charlas. Algunos pensamos que la salvación consiste en que Dios nos va a llevar al cielo y que el cielo es simplemente la salvación. El Nuevo Testamento, la Biblia, no cree, y más adelante, hoy no voy a tener suficiente tiempo para explicarle esto, pero la Biblia no enseña que la salvación eterna va a suceder en el cielo, allá en un lugar lejano de la tierra. No, la salvación del reino de Dios es una salvación que implica cuerpos resucitados en una nueva tierra y en un nuevo cielo. La nueva tierra, esta tierra en la que vivimos, totalmente restaurada por Dios, va a ser poblada por hombres y mujeres que, al igual que el Señor Jesucristo, tienen cuerpos resucitados, glorificados, corregidos, restaurados, sanados por él. El Señor Jesucristo también nos enseña eso. Amén. Y ya casi al terminar, dos cosas más debo mencionar sobre el Señor Jesucristo en este párrafo. Su resurrección, lo he mencionado, dos cosas más digo, porque el párrafo habla de que Jesús es nuestro único mediador. La Biblia lo dice. Entre Dios y los seres humanos existe un solo mediador. El que media es aquel que intercede. Sí, pero no solo intercede con sus palabras. Todos los otros seres humanos, usted y yo, por ejemplo, cuando oramos, podemos interceder a nivel de palabras. Oramos pidiéndole al Señor por otra persona, por ejemplo. Pero existe un solo mediador, como el Señor Jesucristo. En él media la humanidad y la divinidad. En él moran eternamente, de una manera mediada, en la persona del Señor Jesucristo, se encuentran unidas por toda la eternidad la divinidad y la humanidad. Nadie más, ninguno más, por alto que esté. Por eso es que como creyentes evangélicos no podemos aceptar lo que algunos católicos romanos nos dicen sobre la Virgen María. La Virgen María no es comediadora junto con el Señor Jesús. Ella, al igual que todos los seres humanos, necesita de la mediación de Jesús. Jesús es el único mediador. María fue la madre de Jesús, la madre de Dios en ese sentido. Sí, qué privilegio, qué bienaventuranza. Y la nombramos bienaventurada a María. Pero debemos reconocer que en la Escritura se nos dice que hay uno solo. Y solo en Jesús existe Dios y existe la humanidad en una sola persona. Y como tal, Él puede interceder de una manera que ningún otro puede hacerlo. Finalmente, el párrafo que tenemos aquí sobre la persona del Hijo nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha prometido venir. Y así como acabamos de celebrar la Navidad, debemos aprender a celebrar esa segunda venida. El Señor Jesucristo prometió una segunda venida visible, corporal.
genuina. No se trata de una venida espiritual simplemente, como algunos piensan. El Señor Jesús prometió que Él vendría visiblemente y lo esperamos en confianza, lo esperamos con completa certeza. A eso se refiere Hebreos capítulo 11. Esto no lo miramos. No miramos a Jesús hoy en día con nosotros. Su Espíritu está con nosotros. Pero Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 10 dice que Dios va a mandar a Jesús como lo mandó la primera vez físicamente, pero ahora en gloria y ahora como un hombre, como un rey completo, lleno de poder. Amén. Otra vez. Y es eso lo que debemos aprender, a confiar completamente y a depender. Lo que usted tiene hoy no es lo último. Por eso es que debemos dedicar el tiempo para pensar en estas cosas, hermanos. No vaya a ser que nos sorprenda la venida del Señor Jesucristo mientras nosotros le dedicamos todo el tiempo a las cosas de abajo. Hay mucho más que hablar de esto y vamos a volver cuando pensemos en las cosas futuras, en la doctrina del futuro sobre esto. Pero lo importante al pensar otra vez en la persona de Dios el Hijo son esas 6 cosas que el párrafo no subraya. 1, la encarnación. 2, la obediencia. 3, la cruz. 4, la resurrección. 5, la mediación de Jesús. Y 6, el retorno físico de nuestro Señor. Muy bueno. Espero que hayamos escrito esas 6 cosas y de alguna manera pues volver a repasar. Gracias a Dios pues pudimos escuchar estas enseñanzas sobre la doctrina de nuestro Señor Jesús. Pero seguimos porque todavía no hemos terminado y yo dejé la tarea de que buscáramos en el libro, en el Evangelio de San Juan, las 7 señales y los 7 yo soy. Entonces, algunas de ustedes las compartieron conmigo, pero ahora vamos a tratar de hacerlas porque, hermanitas lindas, esta ya es la última semana y ya el lunes próximo empezamos con otra cosa, ¿verdad? Entonces ya hoy terminamos aquí con esto. Sí vamos a terminar de leer, para terminar de buscar esas 7 señales y esos 7 yo soy, pero hoy voy a dar ya de una vez ese resumen porque ya no nos vamos a volver a juntar para estudiar Juan. A mí este libro, este Evangelio de Juan me ha dejado con muchas ganas de seguir aprendiendo. Y vamos a ver qué hacemos porque hay mucho allí, demasiado. Y hermanas, si podemos aprenderlo bien, creo que será una herramienta buenísima para que nosotros lo compartamos con recién convertidas o con personas que no saben nada a veces de Jesús. Es interesante que realmente hay gente que nunca he escuchado de esta manera. Y yo me he topado con gente así y uno, ¿qué? No, entonces es increíble, ¿verdad? Pero si tenemos unas buenas enseñanzas de esto, y lo aprendemos bien, podemos tener la capacidad de compartir con otras quién es Jesús y que lo crean de esa manera. Me impactó mucho esto último de la clase aquí con Gerardo en cuanto a el papel de Jesús como mediador, como intercesor. Eso a veces nosotros, la mayoría de nosotras, crecimos quizás en un hogar católico y la preponderancia que tenía pues María en nuestras vidas era muy, muy importante, ¿verdad? Y entonces, y yo todavía tengo amigas católicas que la Virgencita me ayudó en esto, ¿verdad? Y qué terrible que sin ofenderlas y sin querer herirlas, uno tiene que decirles, pues mira, ella no puede hacer nada por ti, ¿verdad? O sea, el único que lo puede hacer es Jesús, pero tenemos nosotras que aprender eso y saberlo para poder explicarlo bien. Así que vamos a planear, si Dios quiere, tal vez antes del final del año, hacer un estudio más exhaustivo de Juan
Y yo estoy tan agradecida porque en el grupo tengo mujeres que son maestras y que cuando se ponen a querer enseñar, enseñan. Para muestra, ya nos dimos cuenta de la clasecita que nos dieron hoy en la mañana, ¿verdad? Así que podemos ver eso. Así que si Dios nos lo permite, vamos a ver qué hacemos, seguimos haciendo con el Evangelio de Juan. Entonces, ahora permítame entonces compartir pantalla otra vez con ustedes para que hablemos, abran sus Biblias nuevamente en Juan y vamos a ver. Yo quiero primero que yo creo que ya la mayoría estuvo haciendo esta tarea porque ya por lo menos 2 de ustedes me dijeron ya los tengo y en una de ellas me sorprendió que puso una señal que los maestros que enseñan no la han puesto como señal, pero realmente al leerla nuevamente me di cuenta que sí, ese fue otro milagroso grande que Jesús hizo, ¿verdad? Pero recordemos también aquí que el Señor hizo estas señales para aquellos que no creían, para aquellos que estaban viendo, o sea, para incrédulos, ¿verdad? Muchas de realmente las cosas que Jesús hizo fue para los incrédulos. Y esta última señal que esta hermana me mencionaba fue una señal para los que sí ya creían en él. Entonces, en ese sentido, quizás por eso es que no aparece como en la lista de las 7 señales. Entonces, déjenme compartirle la pantalla y vamos a estar platicando también sobre esto. Muy bien, déjenme ver aquí que no mi pantalla grande. Muy bien. Ok. Los 7 yo soy. Aquí tenemos entonces para comenzar los 7 yo soy del Evangelio de Juan. Y yo espero que todas las hayan encontrado. Hemos tenido a veces enseñanzas sobre esto. Él nos dijo que él era el pan de vida, primeramente en Juan 6:35, ¿verdad? Él es el pan de vida. Él dijo también que es la luz del mundo en el capítulo 8:12. Él dijo que era la puerta. La puerta está en Juan 10:9. Él nos dijo y nos recalcó nuevamente que era el buen pastor, ese buen pastor que realmente dio la vida por las ovejas. En Juan 10:11, él hizo esta declaración enorme de que él era la resurrección y la vida. En Juan 11:25, y luego él dice que es el camino y la verdad de la vida en Juan 14:10. Y por último, él dijo que era la vid en Juan 15:5. Esos son los 7 yo soy, que para los judíos fue, ¿qué estás diciendo, verdad? Cuando ellos oían la palabra yo soy, caían para atrás. ¿Qué está diciendo? Porque el único que había dicho que era el gran yo soy era Dios. Entonces, para ellos, ¿qué está diciendo este hombre, verdad? ¿Qué está diciendo? Y les chocaba quizás en un sentido, pues como este hijo de un carpintero de Nazaret, según ellos creían, ¿verdad? Si Jesús hubiera dicho yo nací en Belén, tal vez les hubiera hecho otro clic, pero fue conocido como Jesús de Nazaret. Recuerden eso, no fue conocido como Jesús de Belén, porque él fue criado en Nazaret, aunque nosotros sabemos que nació en Belén. Pero todas estas cosas son importantes de que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Cuando él dice que él es el pan de vida, ¿qué significa eso para mí? Para mí. ¿Verdad? Y yo puedo saber que él es mi pan de vida y que él me llena, me satisface. No solo me satisface físicamente, que lo hace, sino que también me satisface espiritualmente, ¿verdad? Dándome el pan que yo necesito todos los días, ese pan espiritual que yo necesito y que, hermanas, yo no me voy a cansar de decirle, leamos la Biblia, leamos la Biblia, ¿verdad? Y aprendamos de lo que Él dice, porque ese es mi pan diario.
También él me dice que él es la luz del mundo, y esta luz alumbró, y tristemente muchos no la vieron, no la vieron, ¿verdad? Y él dice que es la luz del mundo, pero también me dice que yo soy la luz del mundo. Yo soy esa luz que alumbra a aquellos que están en oscuridad. Pero volviendo a lo mismo, no puedo ser luz si mi vida todavía tiene cosas oscuras, ¿verdad? Y la única manera en la que puedo siempre ir a la palabra y conocer más de esa luz que el Señor dice que yo soy. Él es la puerta, y la verdad que es la única puerta que nos da entrada al cielo, ¿verdad? Y esa puerta está allí, y los judíos sabían que tenían ciertas puertas, y todas esas puertas que estaban alrededor de ellos tenían sus nombres específicos, y hay muchas historias que dicen, en tal puerta se hizo tal cosa, ¿verdad? Y para ellos mencionar pues que Jesús es la puerta, es el lugar ese donde por aquí entran todas estas ovejas, ¿verdad? Por aquí esa es la puerta que Dios ha abierto también para nosotros. Y por esa puerta entraba el pastor pues con sus ovejitas, y él nos dice que él es el buen pastor. Y al hablar del buen pastor, yo me imagino que todos estos judíos pensaban en el salmo ese de David, que decía que Jehová es su pastor. Entonces, este Jesús está comparando con ese buen pastor que sabe el nombre de cada una de sus ovejas, y que cada oveja lo conoce también a él. Esa es una relación tan linda, ¿verdad? Conocer que tenemos este pastor que tiene una relación personal conmigo y que me conoce de esa manera. Y esto grande, yo soy la resurrección y la vida. No había sucedido eso todavía, pero él ya lo estaba diciéndole a sus discípulos, y sus discípulos, algunos de ellos lo reconocían ya. María, Marta, sabían, tú eres la resurrección y la vida, ¿verdad? Y eso era una cosa muy grande. Yo soy, cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, sigue diciendo esto. Él es el camino, y nosotros sabemos que el único camino que nos lleva al Padre es Él. La única verdad absoluta que nosotros podemos compartir es la verdad de Él, la verdad que está en su palabra. Él dice que es la verdad, y esa verdad yo debo de conocerla para poder enseñarla. Y por último, Él dice que es la vid verdadera, y que separado de Él nada podemos hacer. El que permanece en mí, ese va a llevar fruto, ¿verdad? Es esa vid. Ellos podían, es que el Señor era tan práctico, que usaba las figuras de las cosas que sus discípulos conocían, ¿verdad? Ellos estaban ahí viendo plantaciones de vid, y ahí estaba el pámpano, ahí estaba ese fruto, y ellos podían ver los pampanitos que salían de esa vid, y decían, yo soy la vid, permanezcan en mí, y entonces mis palabras van a permanecer en ustedes. Ningún pámpano puede estar solo de la vida, está allí pegado, ¿verdad? Y el punto es dar fruto, y un fruto que de veras sea, que permanezca ese fruto, que sea para la vida eterna. Y eso a mí me encanta siempre pensar de que él dice ahí en Juan 15 que separados de mí nada podéis hacer. Y eso debe de nosotros mantenernos. Separados del Señor, hermanas, nada podemos hacer, y nosotros lo sabemos. Y gracias a Dios porque podemos estar aquí cerca de Él. Pero también una de las cosas de esto es que dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que, hermanas, nuestra meta es dar fruto, un fruto bueno, un fruto que perdure, un fruto verdadero. Uno puede conocer gente que uno ve, dice, ¿y cuál es el fruto que esta persona da, verdad? Y es triste. Y mucha gente está sentada en las sillas de las iglesias, solamente recibiendo, y no se ve que da ningún fruto. Y eso es triste. Ya no estamos en ese tiempo, ¿verdad? Tenemos que dar fruto. Si algo yo aprendo del Señor, yo tengo que compartirlo con alguien, aunque sea por poquitos, pero poder ser personas, mujeres que demos fruto. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más aquí que le gustaría agregar? ¿Alguien que
que vio estos yo soy y que Dios le habló de otra manera, por favor, compartamos, hermanas. Me gustaría escucharlas también. Ajá, Marelvi. Sí, Almita, quizás algo de lo que a mí también siempre me ha llamado la atención es que para los judíos el mencionar el yo soy hacía una referencia directa a Dios. Entonces, en este sentido, cuando Jesús a sí mismo se manifiesta como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, y así sucesivamente, él lo que está haciendo es revelar su divinidad. Y obviamente esto causó mucho choque entre aquellos judíos que pues nomás no le creyeron y lo rechazaron, ¿verdad? Pero por otro lado, aquellos a quienes les fue dado y les fue pues revelado por el Espíritu Santo la verdad de lo que el Señor estaba diciendo, fue entender que Dios mismo estaba en la persona de Jesucristo. Y parte de lo que acabamos de ver en la clase del doctor Alfaro es que él era Dios, pero también era hombre, o era hombre, pero también era Dios, y que en la persona de Jesucristo se cumplía el yo soy. Y qué maravilla. Yo de niña siempre decía, a mí me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús y haberle conocido, por lo menos haber oído una de sus predicaciones, ¿verdad? Qué impactante debió ser simple y sencillamente el hecho de que él predicaba, y de esto pues se ha hablado mucho, ¿no? Les hablaba, y la voz que debió haber tenido para que todo el mundo escuchara, porque no había lo que tenemos ahora, ¿verdad? Los micrófonos, las bocinas, los inventos tecnológicos. La voz de trueno de Dios que tenía el Señor Jesús para hablar, y me lo imagino con ese vocerrón masculino diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Pero bueno, a nosotros nos ha sido dado el vivir en esta época y el tener toda la revelación, y bendito sea el Señor, porque entonces tenemos ya todo escrito, y como decía Salma, leer lo único que trae es gozo a nuestra alma, esperanza a nuestro corazón, confianza en que lo que Él dijo, Él lo hará, Él lo cumple, y que Él es Dios. Amén. Jesús es el gran yo soy. Así es. Sí, dijiste una cosa que hoy en la mañana al releer estos capítulos, cómo debió haber sido la voz de Jesús para que todo el mundo lo escuchara. Y fíjense que eso en el capítulo 21 me hizo así, ¿verdad? Porque estos hombres estaban en el mar. Bueno, hasta dice después a cuántos codos estaban de la orilla, pero él les dice en el 21, 4 empieza, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y además, yo no puedo creer cómo se oían ellos, ¿verdad? Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces sí, ¿verdad? ¿Cómo era esa vozarrona, ese voz que se oían? Y él, ¿verdad? Tremendo. La verdad que a saber cómo era realmente la voz de nuestro Señor Jesús. Muy bien, entonces espero, hermanas, que al leer ustedes Juan hayan podido subrayar estas cosas. Vamos entonces ahora con las señales, las 7 señales. Ahí está. Sí, dime, sí, Sonia. Ay, perdón. Sí, no quería dejar pasar el momento de las 7 yo soy, y yo creo que este es el momento crítico para nosotros, porque no entra como un conocimiento más acerca de la palabra de Dios, sino vemos que dentro de la misericordia, y ahí sí que tomando toda la enseñanza del doctor Alfaro, no es el yo soy de Juan, es mi yo soy. Él es mi pan de vida. Él es Jesús, el único que me sustenta a mí espiritualmente. Él es mi luz en mis momentos de oscuridad. El apropiarme de ello, de lo que el Señor, gracias por Él, por su sacrificio, porque me ha perdonado mis pecados. Esto es, de todo esto es de lo que yo gozo.
que Él es la única puerta por la cual yo tengo entrada al reino celestial, que Él es mi buen pastor, y este pasaje me lleva a Salmos 23, de que el Dios todopoderoso, Jehová, el que pelea, Jehová, el creador, el omnipotente, el omnisciente, el único, el gran yo soy, es mi pastor. El que hace y restaura las vidas nuevas, nuevas. Entonces, ahora nosotros estamos conociendo, perdón, un poquito más de las escrituras, pero el reto es no quedarnos con el conocimiento, sino apropiarnos, aprovechar la oportunidad de que este Dios todopoderoso, humanado en la persona de Jesús, venga a ser mi yo soy también. Y ese es el reto. No sé dónde te encuentres, si nos están viendo por Facebook o alguna amiga o alguna conocida. Esta es la oportunidad para poder tener a ese yo soy como mi Dios, mi Rey soberano. Amén. Y el que cambia nuestra vida. Así que solo quería agregar a esto y decir precisamente por esa declaración tan poderosa de decir yo soy el que soy, tanto del principio del Antiguo Testamento como el que ahora ustedes están viendo, los judíos procuraban matarle porque se hacía ser igual a Dios, siendo de la misma naturaleza. Exactamente, así es. Gracias. Gracias, Sonia. Muy bien, gracias. Vamos entonces ahorita con las 7 señales del Evangelio en Juan. Y las 7 señales, pues, fueron realmente cosas que Jesús hizo para que ellos creyeran quién era Él, ¿verdad? Empezar a ver cosas que otros no las habían hecho, ¿verdad? Y entonces esas cosas eran, como les dije al principio, señales para los que no creían, para los judíos incrédulos. Entonces ahí están las 7 señales. La primera que aparece en Juan, convertir el agua en vino. Y ahí estaba, él estaba hablando allí que él tenía poder sobre la calidad, ¿verdad? O sea, él dio un vino excelente, el mejor. Y aún para que el maestresala fuera con el novio y decirle, ¿cómo fue esto? La gente en las fiestas siempre sirve el peor vino después porque ya nadie siente el sabor, ¿verdad? Y tú has dejado el mejor vino para el final. Entonces, el Señor convierte el agua en vino y da un vino de calidad allí en estas bodas. La siguiente es la curación del hijo del oficial. Ahí están las citas, hermanas, y está la curación del oficial. Y este es el poder, según como lo ve este hombre, esta persona que hizo yo la copié, hermanas, este resumen, es el poder sobre la distancia, porque Jesús no estaba allí, ¿verdad? Y solamente el oficial le pide que le ayude y él, vete, ¿verdad? Vete, tu hijo ha sido sano. Y él podía sanar estando lejos y eso nadie lo había hecho tampoco. Entonces, el poder sobre la distancia. Y eso a mí me llena porque en un sentido, hermanas, nosotros oramos al Señor porque Él nos sane, ¿verdad? Y sí sabemos que Dios está en el cielo, pero también sabemos que Dios está con nosotros. Y donde quiera que esté, yo a veces oro por gente que está tan lejos de mí, en distancia. Y yo le digo, bueno, Señor, tú estás allá con ella como estás conmigo. Y tú vas a hacer la obra si tú así lo quieres. Entonces eso me llena a mí también, ¿verdad? Yo puedo orar por mis hermanos que están lejos de mí y no necesariamente tengo que estar allí a la par de él. Y yo creo que ahí también puedo aprender que, miren, hermanas, hay mucha gente que se acerca a los pastores y a los líderes grandes solo para pedirle, hermano, usted por favor ore por mí. Y creo que eso, atrás está siempre aquella idea, ¿verdad? Que el que intercede es el sacerdote. El que intercede es el que está arriba, el que tiene una posición de algo. Y pues que bueno, hay pastores pues que
que sí dice, sí, hermana, yo voy a orar por usted. Entonces, para la persona es algo tan grande, pero no olvidemos nosotras que el Señor nos escucha y que yo puedo tener esa capacidad de orar por alguien y el Señor lo va a escuchar, ¿verdad? Y no importa la distancia donde esté. El Señor hizo eso y gracias a Él porque hizo eso y pudo curar a este oficial y el oficial le pregunta, ¿cómo a qué horas pasó esto? A tal hora. Y él, a esa hora Jesús lo dijo, ¿verdad? Tremendo. La otra gran curación que, oh my Dios, fue, esto sí que les chocó a todos los líderes, la curación del paralítico, ¿verdad? Y era el poder sobre el tiempo. Este paralítico había tenido 38 años. 38 años, era un adulto, un viejo. Y si ustedes están siguiendo la YouVersion ahí, con lo que les estoy mandando, esos videitos que aparecen, me gustó eso, porque esos videitos son, digamos, como para niños, pero me ayuda a mí también para ver la historia, ¿verdad? Ahí presentan a un viejito, le pusieron barba, lo pusieron con la barba tan blanca y todo, porque era un hombre ya adulto. E incluso, pues, sus papás les dicen, pregúntenle a él ya tiene edad para eso, ¿verdad? Entonces, el Señor... No importa cuánto tiempo a veces alguien esté enfermo, si el Señor decide sanarlo, el Señor lo va a hacer. Y eso es una cosa muy grande también. La otra fue la alimentación de las 5,000 personas. Imagínense darle de comer a 5,000 personas lo que implica. Ustedes, las mujeres aquí, esposas de pastores, líderes, mujeres que a veces nos toca hacer eventos para 100 personas. Ay, Dios mío, 300, 400. Padre Santísimo, ¿verdad? Es tanta comida involucrada, tanta. Y más en algunos contextos que la gente come con ganas, ¿verdad? Entonces, pero aquí, y los mismos discípulos le dicen, ni que estuviéramos trabajando por tanto tiempo, necesitamos tanto dinero para ir a comprar esta comida. Y es que vemos el poder del Señor sobre la cantidad. No importa. Vino un muchachito por ahí, tenía los pececitos y el panito ahí. Ora, y eso se multiplica. Se multiplica. Y es increíble cómo darle de comer a 5,000 personas. Los mandan a sentar y muy organizadamente cada quien, ¿cuánto se tardaron en darle de comer? Me imagino que iban con esa canasta y cuando ellos metían la mano podían sacar pan y pescado, ¿va? Eso yo no me puedo ni imaginar eso. Ahora, hermana, nosotras hemos podido tener algunas experiencias de cómo la comida se multiplica cuando a veces en la iglesia, Dios santo, vino más gente de la esperada, ¿verdad? Y bueno, todos comieron. Y eso es una gran bendición. Ahora, lo triste en esto es, y Jesús lo dice, estos no me siguen porque la gente los seguía siguiendo, ¿verdad? Y estos no me siguen porque creen en mí o porque lo que yo estoy enseñando. Me siguen porque les di de comer. Me siguen porque se saciaron y se hartaron. Y esto, Dios mío, hermanas, desde ese tiempo era así, ¿verdad? Tristemente, muchas de nuestras reuniones no se llenan si no hay comida. Tristemente, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de esposas de pastores pueden ver eso. Hacemos una comida especial para un evento y llega hasta la fulanita que ni conocíamos quién era. Y qué lindo que se quedaran. Qué lindo que, Dios mío, cuánta gente vino a este evento. Y decimos, vengan la siguiente semana, vamos a tener esto. Ay, Dios, mamadita, si llegó 1 o 2, es mucho, pero la verdad que la gente, si no le das de comer, no quieren. No solamente llegaron, pues, no, llegaron más o menos, bueno, por la comida que va a haber, comida física, y si escucharon algo, solo el Espíritu de Dios pudo haberlo hecho en sus vidas. Entonces, a mí me da tristeza eso, porque mucha gente, igual que como Jesús dijo, estos vienen solo para comer. Y ha sido una experiencia de mí, mire, y eso no solo pasa aquí en los Estados Unidos, pasa en El Salvador, pasa en Guatemala, pasa en todas partes. Y sí, podemos ver que la gente tiene necesidad de comer, pero uno debe de orar para que la necesidad sea un poco más allá, no solo por la comida, sino que
tengan una necesidad de comida espiritual, ¿verdad? Y hoy más que nunca. O sea, debería de haber esa necesidad de lo espiritual, ¿verdad? Así que está bien, si se pueden seguir haciendo estos eventos, está bueno. Yo no digo que no se hagan, pero debemos de orar que la gente que llegue con el deseo de ir un poquito más allá, no solo porque me van a dar de comer una comida rica, sino que porque voy a recibir algo bueno este día, para mi vida eterna, no solamente para mi vida física este día. Ya regañé, así que seguimos adelante. Bueno, la siguiente señal fue el caminar sobre el mar. Imagínense ese poder sobre la naturaleza. Nadie puede caminar sobre el agua. Nadie, solo Jesús. Y le permitió a Pedro que lo hiciera, ¿verdad? Se lo permitió a él. Pero esto es contra las cosas naturales, ¿verdad? Él caminó allí y por eso fue el susto de ellos. ¿Quién es ese? Es un fantasma, ¿qué es, verdad? Pero caminó sobre el mar y qué tremendo eso. La verdad que el único lugar donde yo sí he visto que mi cuerpo flotó sin ningún problema fue en el mar Muerto, ustedes. Hay gente que dice que quizás eso fue lo que pasó con Jesús, que el mar Muerto está lleno de tantos asuntos minerales y cosas que el cuerpo flota muy fácilmente. Y entonces tú te puedes quedar así tranquilamente y tu cuerpo está flotando muy bien. Pero él no fue en ese mar donde caminó, ¿verdad? Sino que fue en otro. Pero fue una señal tremendamente grande allí. La siguiente señal fue la curación del ciego de nacimiento. Esta curación también fue tremenda y es el poder que el Señor tenía sobre la oscuridad. Este ciego había estado ciego desde que nació. Imagínense qué horrible eso, ¿verdad? Que nosotros a veces cuando hemos tenido alguna operación o algo de los ojos y nos dejan aquí con algún paño o algo ahí, qué horrible estar en la oscuridad. Pero este pobre nunca la había visto y el Señor pues lo sana. Y es algo que la gente, ¿cómo es esto? ¿Cómo pasó esto? Pero él le dio luz a esos ojos que no podían ver. Tremendo. Entonces es sobre el poder del Señor sobre la oscuridad. Y pensando, vivimos en un mundo tan oscuro hoy. Es como que la oscuridad vino al mundo y está a muchos niveles, hermano, muchos niveles. Hay oscuridad. Y creo que debemos de pedirle al Señor que nos ayude a poder ser luz en esa oscuridad que hay, ¿verdad? Sin ser pesadas, sin ser arrogantes, sino que con amor, con mucha sabiduría del Señor, poder ayudarle a esa gente que está en la oscuridad hoy. Que el Señor nos ayude en eso. Y la señal creo que fue la que más impactó y la que hizo hasta el punto de hay que matar a pero hay que matar también al resucitado, ¿verdad? Fue la resurrección de Lázaro. Y esa resurrección de Lázaro inicia desde el momento, si ustedes leyeron la historia, desde el momento en que Jesús está lejos de ahí y le avisan, tu amigo Lázaro está enfermo, tienes que venir. Y el Señor ya sabía que Lázaro iba a morir, pero que esto iba a provocar algo muy grande en el ministerio. Entonces espera 2 días más y hasta después vamos. Lázaro ha muerto, vamos para allá. Entonces al llegar pues ya tenía varios días, como las hermanas le dicen, ¿cómo vamos a quitar esas piedras si eso ya hiede, ¿verdad? O sea, ya la descomposición humana estaba ya más larga, si eso empieza desde el momentito en que se mueren a descomponerse el cuerpo. Pero Jesús muestra muchas cosas ahí en esa resurrección. Muestra su amor una vez más. Muestra que él era tan humano que él sabía que lo iba a resucitar, pero cuando muere alguien, pues algo se te pone en tu cuerpo, ¿verdad? Entonces las emociones estaban allí en Jesús y él llora y muestra a la gente, y por eso todos dicen cómo lo quería, ¿verdad?
pero él hace eso. Abran la puerta, abran la piedra esa, y yo creo que la gente que la abrió cabal salieron corriendo por el tufo, o sea, y aquí esto está, pero, y él lo llama y solo dice, Lázaro, ven fuera. Y ese poder sobre la muerte. Y Lázaro sale y la gente se queda, Dios mío. Y entonces los principales, hay que matar a este. No puede ser todo esto que está haciendo. Entonces esa fue la última señal que Jesús realiza delante de todas estas gentes que necesitaban ver esas señales para creer que Jesús era el Mesías que había venido. Entonces, mi hermana Helen encontró que otra de las señales fue esto que vimos nosotros hoy también en la mañana en el capítulo 21, que fue esa abundancia de pescados. Y sí, pues fue otra señal sobre la naturaleza, ¿verdad? Cómo esta gente había estado ahí pescando por tanto tiempo y no habían pescado ni un solo pez. Y él les dice, échenla ahí, y no podían con la red. Pero, y sí, es una señal. Yo puedo ver ahí que hay una señal, pero es una señal ya para los discípulos. Yo sigo haciendo cosas aquí en medio de ustedes, y qué rico desayuno se dieron ustedes, de pescado, asadito, y que me imagino que llegaron los discípulos ahí con todo ese pescar y empiezan, vamos a comer, y empiezan a limpiarlo y a sacarle lo que no se puede comer del pescado y ponerlo en la brasa, porque hasta en eso Jesús ya había hecho su fueguito ahí, ¿verdad? Entonces, poder ver eso también aquí. ¿Alguien tiene algo más ahí, que vio alguna otra cosa que nos pueda edificar a nosotras aquí en esta mañana? ¿O alguna cosa que quieren agregar? Y pues podemos hacerlo en este momento. Hermanas, ¿qué les parece? Terminamos bien el libro de el Evangelio de Juan. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguien me levantó la mano ahí? Ajá, vamos aquí, la que levanta la mano, la alumna que va a tener un premio a final de año. Eso me va a animar bastante. Yo creo que en medio de todo no podemos dejar pasar, bueno, yo no puedo, porque a mí me impacta muchísimo cada vez que lo leo. Se ha tomado este verso como uno de los versos típicos de las reuniones de jóvenes, cuando se hacen esgrimas bíblicos, cuando se hacen competencias bíblicas. ¿Cuál es el versículo más largo de la Biblia? ¿O cuál es el verso más corto? Y Jesús lloró. Entonces, este pasaje, y permítanme leerles el versículo para que tenga sentido lo que a mí me impacta, lo que a mí llena en mi corazón. Y es que en Juan 11, capítulo 35, permítanme leer desde el 33, Jesús entonces, al verla llorando, está hablando de la familia de Lázaro, las hermanas, y de la tremenda, la multitud, la gente que estaba ahí alrededor. Y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haberle hecho también que Lázaro no muriera. Pero él se conmovió porque vio el sufrimiento de la gente, porque le dolió en su corazón el dolor que estaban pasando las hermanas y el resto de la familia al verlas probablemente desamparadas, la figura masculina, la protección, y ellas como mujeres. Se identifica con el dolor de la gente. Cuando yo estoy sufriendo por alguna situación normal de la vida, eso es lo que me lleva a doblar mis rodillas y agradecer que Él conoce mi sentir, que Él conoce mi dolor, que Él conoce. Así es. Y como lo conoce, viene y trae por medio de su espíritu esa confianza, esa esperanza.
ese bálsamo que calma mi corazón y me recuerda de su presencia, de sus promesas. Y eso me lleva a esperar y a alabar su nombre. Y eso me da consuelo. Así que no solo es para mí, es para todas. Amén. Así es. Gracias. Silvia quería decir algo, levantó la mano. Y ya para terminar. Hola, hermana. Hola. Buenos días. Buenos Dios me les días. bendiga. Fíjese que lo que usted estaba mencionando sobre lo de los peces es bien impactante porque a veces uno muchas veces, yo me imagino que estuvieron con el trabajo de estar queriendo encontrar comida y me imagino que en ese momento ya estaban hasta desesperados, ¿verdad? Entonces, esa aparición que Dios le hizo porque Él les dijo que echaran las redes al lado derecho y sacaran. Eso fue, yo digo, el Señor siempre, siempre está con uno, siempre. Y me impactó en el aspecto de que uno a veces, yo he pasado situaciones súper, súper fuertes en las cuales uno está con las manos cruzadas esperando ver qué hacer. Y cuando leí esto, fue tan, pero, o sea, yo dije, Señor, me estás hablando, porque yo digo, cuando a veces uno está como en esa desesperación de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Viene el Señor y le dice, solo ten fe. Y ahí está, o sea, ellos hicieron lo que Él les dijo y ni podían sacar la red. Entonces, yo siento que a veces uno tiene que tener esa fe de que si uno le quiere pedir algo al Señor, tener esa fe que el Señor va a contestar, esa fe que el Señor va a proveer en el momento exacto. Y eso es bueno porque hace que nuestra fe crezca, nuestro amor en Él crezca más. Entonces yo siento que a mí me encantó eso, porque yo digo, las cosas que pasan y Dios siempre está ahí. Y Dios es el mismo de aquella época con la época de ahorita. Entonces, siempre uno tiene que tener esa fe en Él, de que si uno le pide en oración, Dios siempre va a contestar. Así es. Me encantó eso. Gracias. Eso, hermana. Gracias a usted, hermana. Saludos. Anita. Ana Julia. Sí. Perdón, Marelvi. Perdón, Ana Julia también levantó su mano. Ani Polanco. Sí. Sí. Buenos días. Buenos días. Que el Señor les bendiga a todas. Yo cuando hablaste de la multiplicación de los panes, me recordé que en la ofensiva final, todo el mundo se cerró. No sé si se acuerdan, se cerró en sus casas, no podía salir. Y de repente me tocan a la puerta y era mi amiga Connie con su familia que venían de Soyapango huyendo. Wow. Y de repente tocan a la puerta y era una familia que se había venido detrás de Connie. Entonces, y yo casi no tenía comida en la casa. Y entonces ya éramos 3 familias. Y entonces, lo que les quiero decir, pues, que en ese momento lo que nosotros teníamos abundó tanto que quedábamos llenísimos todos los tiempos, las 3 familias. Entonces, ahí yo sentí cómo de veras el Señor hizo ese milagro. Él hace ese milagro de provisión todos los días. Pero en esa oportunidad que era crítica aquí en El Salvador, el Señor se manifestó. Así que yo quería pues compartir con ustedes eso, que no nos deja ni nos desampara y lo que tenemos lo abunda. Amén, así es, así es. Gracias, Ani, gracias. ¿Quién estaba? Marelvi. Sí. Sí, rápidamente, en la Biblia esta de estudio para las mujeres que tenemos, al final del libro de Juan, quiero leer rápidamente la oración que dice, grabado en mi corazón. Amada, dice Amada, esa es la oración que vamos a terminar. Okay, terminemos, okay. Ya la tienes, perfecto, si ya la tienes, ahorita cerramos con eso. Pues yo igual hasta subrayé cada cosa porque me llenó
tanto eso. Y mira, pues estamos conectadas definitivamente. Entonces, mis hermanas, vamos a terminar ahorita y con esa oración quiero que Marelvi la termine. ¿Ok, Sonia? Ibas a no te oímos, querida. Perdón, rapidito, solo para dar testimonio, igual que mi hermana que acaba de dar testimonio, cómo Dios abunda. Yo estaba en Guatemala con mi hijito de 1 añito, 1 año y medio, y solamente tenía 25 centavos para la comida del día. Nada más, no había nada más, no teníamos refri, no teníamos de decir dónde puedo algunas sobras que hayan quedado del día anterior, nada, 25 centavos. Orando al Señor, dije, Señor, está bien, vaya, voy a comprar, te ruego multipliques y que proveas. Y dije, puedo comprar un huevo, 5 centavos de queso y lo que me sobre, tortillas. Entonces, ese era mi menú. Agarro a mi niño, voy corriendo a la tienda y pido, y me dice la señora, mira, aquí están tus 5 centavos, que era un cuadrito pequeño de queso fresco, pero te voy a dar más porque me acaban de traer. Así que me dio una porción grande de queso. Ay, yo feliz, dije, ya tengo tortilla con queso, gracias, Señor. Y compré un huevo. Al hacer el huevo, yo dije, Señor, bendice, por favor, y que mi hijo, porque yo pensaba que él se lo comiera más que yo. Y cuando yo abro el huevo, caen 2 yemas enormes, 2 yemas grandes. Salió bastante. Yo decía, Dios mío, llorando, yo daba gracias a Dios porque si puede alguien decir, bueno, pero también a mí me han salido huevos con 2 claras, con 2 yemas, perdón, y han sido grandes, sí, y es cierto. Pero cuando específicamente tú oras a Dios por algo, tú ves la reacción en su misericordia y su provisión. Amén. Antes de hacer el huevito, cuando fui a comprar las tortillas, de igual manera, y me quedaba poco para comprar tortillas para todo el día. Y la señora me dice, mira, llévate eso, acaban de salir, llévate las calientitas del comal, que me dio como 30 centavos de tortillas en aquel tiempo. Y yo iba dije, solo tenía 25 centavos y llevaba como más de un quetzal de provisión. Entonces, todo eso junto es un milagro. Así es. Y que Dios sobre. Gracias a Dios. Si todas nos pusiéramos a contar las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en esos momentos de que el Señor sabía, no tengo más que esto, no acabamos hoy. Sí, hermanas, fíjate que esos tiempos, eso fue hace muchos años, cuando 25 centavos en Guatemala eran 25 centavos, ¿verdad? Ya cuando yo llegué a Guate, 20 quetzales eran 20 quetzales, ¿verdad? O sea, yo iba al supermercado con 20 quetzales, una vez empecé a ir cada 15 días con una amiga que ella llevaba carro del seminario y esos 20 quetzales a mí me superabundaban para tener mi comida, que solo éramos Gerardo y yo, ¿verdad? Pero sí, podemos ver eso, como la provisión del Señor está siempre en nuestras vidas, hermanas. Por eso es que yo estaba leyendo, pues, el día de ayer algo de los milagros, ¿verdad? Muchas de nosotras solo queremos esperar milagros de esos sobrenaturales. Y yo les decía que los milagros sobrenaturales en nuestras vidas suceden todos los días. El hecho de que estamos vivas, este grupo de estas mujeres que hoy nos juntamos aquí, mujeres que hemos pasado un tiempo difícil de enfermedades alrededor de nosotras, o sea, ¿verdad? Y estamos vivas. Vino enfermedad a nuestras vidas por algún pariente o alguien y no llegó a nosotras la enfermedad. El Señor nos guardó, estamos vivas, tenemos vida, podemos respirar, no tenemos problemas horribles que otra gente tiene. Entonces, allá son milagros, hermanas, pero a veces estamos esperando saber qué cosa y debemos de agradecerle al Señor. Señor, gracias, me desperté otra vez, ¿verdad? Me diste una noche de sueño rico. Y sí, y quizás muchas de nosotras estamos pasando por situaciones difíciles, con un enfermo, con un hijo desobediente, con problemas de matrimonio, yo no sé, pero creo que nuestra confianza debe estar puesta en este Jesús, en este Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que va a actuar, pero no cuando yo lo quiera, sino cuando Él diga, este es el momento, ya pasaste la prueba,
ya te di paciencia, ya te di más amor por esto. Estás trabajando, seguimos siendo formadas, hermana. Y a veces nos decimos, Señor, ¿por qué no me sacas de esta cruz, verdad? ¿Por qué no me ayudas? Pero el Señor tiene su tiempo, hermanas. O sea, el Señor tiene su tiempo, aunque nosotras creamos que Él se tarda tanto. Él tiene el tiempo. Así que debemos de confiar en eso. Y lo hemos visto, un Dios, Jesús milagroso. Un Jesús que nos mostró quién era. Y si sacamos algunas cosas importantes, como les digo, de este Evangelio de Juan, agarrémoslas y vivámoslas. Ya no seamos las mismas de hace un mes. Ese es el asunto, va a querer seguir adelante. No sé si lo que va a compartir Silvia es que es un testimonio o algo. Ya se nos pasó el tiempo y a mí no me gusta quitarle el tiempo porque digo, a tal tiempo vamos. Si es algo relevante, Silvia, por favor, puedes compartirlo. Levantaste ahí la mano. Sí, hermana, solo así rapidito compartirle, sí, mi testimonio, honestamente. Mira, hermana, no sé cómo explicarle a todas. Realmente feliz, agradecida con el Señor. Usted sabe todas las pruebas que nosotros tuvimos, yo se las comenté a usted. Y Dios, pues, puso la casa donde nos pudiéramos venir. Estamos aquí. El lugar es súper tranquilo, muy lindo. ¿Qué decirle? Me costó un montón desempacar, pero es súper bonito. Y darle gracias a Dios. Quisiera compartir con todas las hermanas el poder que tuvo Dios en mi vida y en la vida de mi familia, porque mi cuñado ya está súper mejor. Mi tía, pues, ahorita ya pasó la crisis. Mi mamá ya está mejor. Ya todos estamos un poco más tranquilos. Solo nos salimos de esa casa y es como que si Dios nos hubiera dado una respiración más. Gloria a Y no Dios. sabe lo feliz. Mire, desde que estamos aquí hemos estado orando, dándole gracias al Señor, hermana, porque solo Dios y sus oraciones pudieron con todo esto, porque solo la mano de Dios nos pudo sacar adelante. Amén. Y se los agradezco a todas las que oraron por mí, por mi familia, de verdad, de corazón. No saben cómo se los agradezco. Fue algo tan maravilloso que el Señor hizo con nuestra vida. Y eso era lo que les quería compartir, hermana. Gracias. Gracias, Silvi. Sí, este mes yo puse una petición ahí en el grupo que oráramos por Silvi. No podía contarles todo lo que le estaba pasando, ¿verdad? Y fue tremendo, pero el Señor empezó a obrar y gloria a Dios, porque el Señor pues lo hizo. Yo lo veía un poquito difícil, algunas cosas de lo que ella me contó, pero pues con fe fuimos al Señor y Él lo hizo. Así que gracias a Dios por contarnos, Silvi. El Señor siempre está con nosotros. Bueno, mis hermanas, entonces terminamos aquí este mes en el cual pudimos aprender un poquito más sobre quién es Jesús, nuestro gran Señor, nuestro gran Dios, nuestro Salvador. Aprender más de Él a través de Juan y también sobre la doctrina de Él, como estuvimos viendo. Y ahorita solo vamos a cerrar con esta oración que Marelvi nos va a leer y que quiero que lo hagamos en una actitud de oración. Eso es lo que quiero. Y también, pues, quiero aprovechar para decirles que, pues, estamos juntas ya para el próximo lunes 3 y ya con nuestro nuevo estudio bíblico, en nuestro devocional sobre el libro 2 de Corazones de Mujer. Si usted no lo tiene, consígalo pronto. Para las que están fuera del país, en algunos lugares, Gracias, Sonia. En algunos lugares se va a dar el PDF. Aquí en los Estados Unidos tenemos el libro. Si usted no lo tiene, consígalo, por favor. Si usted quiere regalárselo a alguien, mándeme a decir. Esta es la última semana que yo puedo hacerlo llegar para que le lleguen el lunes, esta semana antes del sábado, si Dios lo permite, aquí dentro de los Estados Unidos. Así que motivemos a otras para hacerlo y que el Señor nos bendiga mucho más. Empezamos, como les digo, el
3 de mayo con una nueva serie, siempre sobre corazones de mujer, y vamos a estar estudiando, vamos a tener un tiempo especial con este libro y otras cosas, porque en este mes hay varias situaciones especiales en este grupo. Tenemos el aniversario del grupo Guarda tu Corazón, que es el grupo que inició esto, y tenemos también la celebración del Día de la Madre. Quiero hacer algo especial este día también. Así que ahí vamos. Todas están invitadas. Si usted nos está viendo por Facebook Live y quiere estar aquí en el grupo del Zoom, solo dígame, mándenme la dirección, por favor, hermana, y yo con mucho gusto se la mando. Así que ahí estamos. Así que muchas gracias por haber estado. El grupo siempre es un gozo para mí tenerlas. Y terminamos entonces en actitud de oración. Marelvi va a tomar este tiempo. Así es, Padre, delante de ti estamos y queremos decirte que queremos que cada vez que oremos podamos recordar el costoso sacrificio que ofreció tu Hijo Jesús para darnos la vida eterna que ya disfrutamos en comunión contigo en la presencia de tu Espíritu Santo. Pero Señor, haznos sensibles para que donde sea que yo coma o sirva una comida, que recuerde que Jesús es el pan de vida. Cuando encienda yo una luz, recuerde que Jesús es la luz del mundo. Cuando entre y salga de mi casa, que recuerde que Jesús es la puerta para relacionarme con Dios. Cada vez que me preocupe por una necesidad, recuérdame que Jesús es mi pastor, el buen pastor que da su vida por mí. Cuando me vea tentada a temer o a preocuparme demasiado por cuestiones temporales, que mi perspectiva se transforme al recordar que Jesús es la resurrección y la vida, que pueda proclamar con libertad la esperanza de esta verdad. Que el mensaje de mi vida no deje duda de que Jesús es mi camino, mi verdad y mi vida. Sí. Donde quiera que vaya, sea lo que haga, que recuerde siempre que vale la pena vivir, porque Jesús es la vid verdadera y que separada de ti, mi Jesús, nada puedo hacer. Así es. Por sobre todas las cosas, que el rostro de cada persona que vea me recuerde tu amor sacrificado y me lleve a obedecerte y a servir a los demás como testimonio de este amor que solo se encuentra en ti. En tu nombre santo hemos orado. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Marelvi. Que Dios me la bendiga a todas y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes, siempre a las 9 de la mañana, aquí en el centro de los Estados Unidos. Bendiciones a todas mis hermanas, que tengan un feliz día.